Iniciamos a grabar. Muchas gracias a todos los que están presentes, los panelistas, por haber acudido a este conversatorio. Nosotros le llamamos el clásico de los miércoles. Tuvimos ahí una pausa de 2 semanitas porque estábamos exhaustos de tantas conversaciones que tuvimos en la semana, sobre todo a raíz de la pandemia, pues intensificamos mucho la actividad de sesiones Ujú. virtuales, pero bueno, tomamos un descanso solo para agarrar aviada. Vamos a hacer una pequeña introducción, como siempre lo hacemos, para contextualizar el tema de hoy, que yo en lo particular considero que es uno de los temas más críticos a discutir, que es el tema de la seguridad y privacidad, ¿verdad? Arrancamos con una frase súper interesante ahí de Tim Cook, el CEO de Apple, ¿verdad? Que dice: no creemos que tengas que cambiar por un servicio que a tu criterio es gratis, pero que en realidad tiene un alto costo, algo que sucede en estos tiempos en los que almacenamos datos sobre nuestra salud, finanzas, hogar y dispositivos, ¿verdad? Eso de lo gratis siempre hay que verlo con lupa, ¿no? Nosotros somos de Syscom, somos una empresa, tenemos más de 15 años de experiencia en proyectos de tecnologías de información aplicados a diversos contextos. Hemos tenido la suerte de trabajar en más de 12 países en América Latina. Conocemos, llamamos nuestra región, y por eso promovemos la transformación digital de las organizaciones en general, no solo las empresas, sino en general de la sociedad, ¿verdad? A través del abordaje integral de cada uno de los aspectos de la transformación digital, como son los datos, personas, procesos, las tecnologías digitales, por supuesto, pero sobre todo también la parte que tiene que ver con la gobernanza. En materia del tema de hoy, seguridad de datos y privacidad de la información, decir que es un reto, ¿verdad? El tema de la seguridad, ¿verdad? El concepto como tal de la seguridad es un concepto bastante amplio, ¿verdad? Pero que en los últimos tiempos se circunscribe a estar vigilado, ¿verdad? Nos han vendido la idea de que tener seguridad es estar vigilado. Y a mí me gustó mucho esa fotografía, ¿verdad? Porque la idea de seguridad es vivir en un condominio con 2 perímetros de seguridad, con cámaras en cada esquina que controlan hasta a la hora que uno se levanta, ¿verdad? Y esa es la idea entonces que hemos tenido o vamos teniendo de la seguridad. Ujú. Pero ya en materia un poco de la era digital, pues obviamente aborda ya el tema de la informática como un eje principal en el tema de la seguridad y pues ahí hay un concepto de lo que es la seguridad informática, ¿verdad? Que es también conocida como ciberseguridad o seguridad de las tecnologías de información. Y esto ya se refiere a un área relacionada a la protección de la infraestructura de tecnología, ¿no? Y todo lo relacionado a esta, ¿verdad? Y especialmente de información que está contenida en las computadoras, servidores, dispositivos, etcétera. Solo les voy a suplicar que por favor cerremos todo nuestro micro. Yo creo que tenemos un retornito, un eco, y entonces como que distrae un poquito cuando uno está hablando. Bueno, ya en la seguridad de la información, que es un concepto mucho más amplio, ¿verdad? Hablar de seguridad informática es un tema, hablar de la seguridad de información es otra. Pues es un grupo de estrategias para gestionar procesos, herramientas políticas necesarias para prevenir, detectar, documentar y contabilizar amenazas a la información, tanto en digital como no digital. Y aquí creo que los que trabajamos en este tema de la transformación digital sabemos que uno de los principales retos en el proceso de implementar sistemas de gestión de seguridad es cómo involucramos al usuario final, ¿no? A la persona, ¿verdad? Cómo creamos una cultura en nuestra organización, cómo creamos una cultura en nuestra propia casa de la seguridad de la información. Abajo se me pasaba una frase muy interesante que es de Kevin Mitnick. Para los que trabajan en seguridad de la información, es un
un tipo legendario, ¿no? Uno de los hackers más importantes de la historia. Decía, las empresas invierten millones en firewalls, cifrado, dispositivos, para acceder de forma segura. Y es dinero malgastado, decía este cuate, porque ninguna de estas medidas corrige el nexo más débil de la cadena, que adivinen quién es, las personas, ¿verdad? Y esto nos lleva a esta foto que me encanta también de la Gran Muralla China, y con esta frase que dice que no importa qué tan grande y alto es un muro, porque siempre va a haber alguien que va a intentar atravesarlo, ya sea por arriba, por abajo, perforándolo o como sea, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad es un tema que por mucho que nosotros levantemos murallas, siempre vamos a tener que estarla revisando porque siempre va a haber alguien intentando saltarla. Y en cuanto a la protección de los datos, también llamada privacidad de información, esto tiene que ver con la capacidad que una organización o un individuo, ¿verdad? Porque no solo las organizaciones, insisto, tiene para determinar qué datos en un sistema informático pueden ser compartidas por terceros, ¿verdad? Y aquí es uno de los temas que vamos a ir conversando. Pero también poner sobre la mesa el impacto que tiene el cibercrimen en nuestra sociedad, ¿verdad? Estas son estadísticas un poco desactualizadas. Bueno, estas estadísticas son de inicio de la pandemia, son del Banco de Desarrollo de América Latina, y es un poco lo que refleja lo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? A raíz de la pandemia, todo el mundo para la casa, a trabajar a la casa, comenzamos a hacer teletrabajo, ¿verdad? Sin mayor medida de seguridad en algunos casos, ¿verdad? En algunas empresas con mayor músculo, pues pusieron VPNs y otro tipo de soluciones para que la gente se pudiera conectar desde su casa a la red corporativa, ¿verdad? En otros casos, caso Guatemala, por ejemplo, eso es bastante difícil que sucediera en todas las empresas. Pero al final, pues hay una migración masiva con la pandemia a la nube, la teleeducación también, la telemedicina y otras prácticas que antes de la pandemia casi que eran impensables que se hicieran, ¿no? Luego, pues tenemos ahora sí algunas estadísticas. Estas, como mencionaba, están un poco desactualizadas. Es una presentación que hice algún tiempo en un congreso de cibercrimen que participé. Y son un poco ponerle los costos a lo que cuesta el cibercrimen anualmente, ¿verdad? Estos datos son, como digo, 2019 y decía acá que el cibercrimen a nivel global iba a alcanzar un costo de $2 trillones y cada vez aumentando, ¿no? Ahí hay otras estadísticas, como siempre digo, nos encanta mostrar números porque ante los números es difícil, ¿no? Debatir. Otro tema súper importante es el tema de las pymes, ¿verdad? En la encuesta que se hizo por parte de ISACA, si no estoy mal, me corrigen los expertos luego, solo el 60% de los empleados usan exactamente el mismo password para, bueno, el 60% de los empleados utilizan el mismo password para todos los accesos, ¿verdad? Mientras tanto, el 63% de las violaciones confirmadas a datos están relacionadas con una contraseña débil por defecto o robada. Y ahí estamos hablando, obviamente, de una estadística de las pymes, pero yo creo que ustedes ya saben que muchas de las instalaciones de routers de las compañías de telefónicas, muchas veces las personas que llegan a instalar le dejan el password por default, lo cual facilita tremendamente el acceso a cualquier red doméstica. El gasto en ciberseguros, que yo no estoy seguro si en Guatemala tenemos, pero obviamente Estados Unidos es de $1 billón de dólares hace 2 años. Y 2.5 del 2016. Estas también son cifras un poco lejanas, ¿no? Pero que nos da un parámetro. Luego sí está acá la Global Cybersecurity Status Report, que es realizado por ISACA, uno de los entes certificadores de fuerza de tarea en el tema
de ciberdefensa, ethical hacking y auditorías de sistemas, etc. Y consideraba en la encuesta que en América Latina, por ejemplo, solo un 52% estaban listos para temas relacionados a ataques sofisticados, ¿no? Esto es un término obviamente técnico, pero lo interesante es que la muestra en América Latina en esta encuesta eran solo 164 empresas y de estas eran solo 3 empresas guatemaltecas, ¿verdad? Me atrevo a decir las más grandes. Finalmente, Ginny Rometty, CEO y presidenta o expresidenta, creo que es de IBM en este momento, en el año 2015, durante la cumbre sobre seguridad organizada por IBM, mencionó: creemos que los datos son el fenómeno de nuestros tiempos, es el nuevo recurso natural del mundo y es la nueva base de la ventaja competitiva y está transformando cada profesión e industria. Y por ende, el cibercrimen es la amenaza más grande del planeta. Y quien tiene duda de estos puede ver, obviamente, la capacidad que hoy se tiene de generar a partir de los datos. Así que, bueno, son cifras que están ahí, ¿verdad? Esta gráfica la saqué la semana pasada de Internet Live y pues vemos la cantidad de usuarios del Internet, la cantidad de websites, la cantidad de... Ese día que yo saqué la cifra, ¿verdad? Teníamos que 160,000 millones de emails solo ese día. O sea, es imposible prácticamente regresar a este escenario, ¿verdad? Hay quienes todavía están diciendo: ok, esto es inseguro, regresemos al papel. Los que somos sensatos sabemos que no vamos a regresar al papel, sino que más bien estamos viendo un nuevo escenario. Nuestros panelistas, un panel de lujo, como siempre, gente con mucha experiencia. Tenemos a Carlos Artiga, que es especialista en IT Security, con más de 10 años de experiencia en la gestión de IT, en IT Security, Disaster Recovery, cumplimiento y privacidad. Durante los últimos años, Carlos ha estado implementando proyectos en Asia, Estados Unidos, Latinoamérica. Cabe decir que Carlitos trabaja con compañías que manejan datos de pacientes, datos de seguros de los Estados Unidos, lo cual obliga al cumplimiento de HIPAA Compliance, una de las leyes más estrictas en cuanto a cumplimiento de seguridad de datos. Edgar Villacorta, colega, amigo guatemalteco, es ex investigador de la Policía Nacional Civil de Guatemala, es criminólogo, criminalista, catedrático universitario, y consultor en investigación criminal para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con quien trabajamos juntos en proyectos de modernización de la investigación criminal en Guatemala y tiene más de 10 años de experiencia. José Linares, administrador de sistemas informáticos, diplomado en seguridad de la información en la Universidad Nacional Autónoma de México, certificación internacional de auditor líder en ISO 20000, certificación internacional implementador líder ISO 27001, certificación internacional implementador líder ISO 22301, PMI Certificate, certificación de gestión de riesgo de proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, certificación ITIL, para la implementación de proyectos de sistema de gestión de seguridad de la información en sectores de banca en Centroamérica, seguridad, transporte de valores México, Centroamérica, Colombia, telecomunicaciones México, Centroamérica y Caribe, y firmas de auditoría en Centroamérica y el Caribe. Y nuestro querido amigo chileno, bueno, peruano de nacimiento, chileno de corazón y de residencia, Hugo Beltrán Alejos, economista de la Universidad de Lima, magíster en ciencias, convención en computación de la Universidad de Chile, máster en consultoría de tecnologías de la información y business de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España, miembro de la Red Latinoamericana de Transformación Digital, en el cual también participamos junto con Huguito,
consultor y relator de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE, académico de Valley Digital Business School, CEO y fundador de Inca Strategies, empresa consultora especializada en temas de gestión estratégica, un especialista en temas de transformación digital, académico y, como les decía, gran amigo de hace algún tiempo. Estos son los contactos nuestros. Trabajamos muy de la mano con partners en brindar soluciones de seguridad para su organización. Me salió como sábado gigante ese anuncio. Pero bueno, bienvenidos todos entonces a nuestro conversatorio, al panel. Gracias por participar. Comenzamos hablando con la nueva normalidad, ¿no? Y lo que nos está llevando. A mí me gustaría comenzar con Edgar Villacorta. Edgar, como decía, Edgar tiene mucha experiencia en el tema de investigación criminal y con Edgar pues estamos trabajando en unos proyectos en el sector seguridad del país y hemos visto un interesante incremento en los delitos cibernéticos. Tal vez, Edgar, nos cuentas entonces un poquito, ¿no?, de la realidad actual. Sí, bueno, gracias, Daniel, por la invitación y gracias a todos también los compañeros y toda la audiencia, ¿verdad? Bueno, yo lo que digo es de que seguramente en nuestra casa hoy en día, con esta nueva normalidad, pues estamos seguros los que podemos estar dentro de la casa haciendo algún trabajo. Pero, y nos alejamos un poquito de la criminalidad que hay cuando uno se encuentra en la calle. Pero tampoco estamos libres de la criminalidad en el ciberespacio, ¿no? La criminalidad los delincuentes son dinámicos, ¿no? Si no te pueden asaltar allá en la tercera calle, te van a buscar la forma de cometer algún delito en ese ciberespacio. Vemos la transformación de muchas de las empresas que antes eran tiendas físicas y que ahora son en línea. Antes no cobraban en línea, ¿verdad? Ahora cobran en línea, es decir, el riesgo se está aumentando mucho más alto. El riesgo es más alto ahora en el ciberespacio, en el Internet, ¿no? Nuestros datos están quedando ahí. Y otra de las cosas que a mí me gusta mencionar es la falta de políticas que tenemos, digamos, en Guatemala, ¿no? En Guatemala, yo lo dibujo de esta manera, ¿no? En Guatemala necesitamos tener una política criminológica, siempre nuestras políticas de desarrollo humano social, como una casita, me lo imagino yo, estas dos aquí arriba y aquí abajo, dentro de la casa, necesitamos tener nuestra seguridad nacional, nuestra seguridad pública, nuestra seguridad ciudadana y hasta seguridad humana, ¿no? Dentro de esto, a mi criterio, creo que es importante que por eso tengo arriba la criminología, la política criminológica. ¿Por qué? Y lo dice el título de este conversatorio, ¿no? Siempre necesitamos buscar las formas o las estrategias para prevenir, controlar y mitigar los delitos. Pero si no tenemos un rumbo hacia esto, vamos a seguir siendo vulnerables. Somos vulnerables, ya éramos vulnerables, ahora mucho más con la pandemia. Todo se está moviendo a través de Internet, envíos, cobros, informaciones sensibles, mandar una transferencia electrónica, pero no tenemos, al menos en el marco de Guatemala, no tenemos un marco que nos ayude o que nos fortalezca este tipo de delitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos da esto? Es una puerta de entrada para el criminal, ¿no? Que si bien no es tan notorio en denuncias, pero aquí va otro problema, ¿verdad? La encuesta de victimización en el 2018 que hicieron aquí en Guatemala, el 77% de las personas no denuncian cualquier delito, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, es importante que un Estado, un país, desarrolle políticas criminológicas, ¿sí? Para la prevención, control y mitigación de la criminalidad. Y la ciberseguridad o la seguridad de la información debe ser un eje transversal. O sea, no puede ser
un eje más, sino que un eje transversal. ¿Por qué? Dentro de todos los delitos, normalmente siempre está involucrado algún sistema de información, ¿sí? Y quiero sacar un poquito también a colación un caso aquí en Guatemala, que fue una aplicación que estaba lanzando el gobierno con relación al control del coronavirus. Muchas personas pues hicieron bulla con esto de que no había que instalarlo, que era un riesgo, que era algo de espionaje, que según las condiciones y los términos, cuando se instalaba, le permitía activar cámaras y micrófonos y todo esto, ¿no? Ok. Y que me pareció genial. Dije, bueno, están leyendo, la cultura ahora está cambiando porque estamos leyendo las condiciones y los términos, ¿ya? Pero hay otra gran parte de la población, de la sociedad, que sí se animó a instalar una aplicación llamada FaceApp. Ok. Instalaron todos divirtiéndose con una aplicación en la cual dejabas grabada tu rostro, ¿verdad? Y Todo el cuando nos rastro vamos, genético lo dejas ahí. sí, cuando vamos a leer las condiciones y los términos que mucha gente no leyó y que solo debió aceptar porque era popular, eh, los términos y condiciones eran un sí te voy a obtener la información, pero no. O sea, se quedaba en el aire, ¿no? Y al final, y ustedes que son expertos en este tema, que conocen más, saben que toda esta información es utilizada para la ingeniería social, ¿no? Entonces, podemos ver el caso de Cambridge Analytica, ¿verdad? Con relación al tema de las elecciones en Estados Unidos, toda esa información que se dio en ese caso a nivel mundial, ¿verdad? Otro caso que también a nivel privado, que fue el robo de la información a través de un hacking en Movistar, ¿verdad? Unos ciberdelincuentes secuestraron información, ¿verdad? La obtuvieron ahí, contactaron a este personal y le dijeron que si no daban cierta cantidad de dinero, pues lo iban a Secuestro de someter. datos. Secuestro de datos, ¿no? Ahí vemos eso, ¿no? Pero también quiero mencionar un poco también qué es lo que está pasando también aquí en Guatemala y seguramente en muchos países, ¿no? La vulnerabilidad de la información que nosotros manejamos es grandísima, es grandísima. Desde la utilización de Facebook, uh, esa aplicación que les mencionaba, de FaceApp, hay otras aplicaciones de Like App y Twitter y cualquier otra red social en la cual ni nosotros como adultos tenemos control hacia nuestros hijos, ¿sí? Donde se están dando múltiples delitos. Si nosotros hemos sido víctimas, y se los digo porque he visto por ahí, tuve una experiencia muy cercana en la cual a través de Facebook, en este tiempo de coronavirus, cuando empezó la pandemia, fue una vendedera de cosas a través de la red social. Y una vendedera, una vendedera. En una de esas, alguien quiso comprar un producto, hizo la transferencia electrónica y a los 2, 3 días desapareció esa cuenta, fue borrada, ¿no? Y ahí se perdió. Entonces vemos cómo se está dando un delito a través de la red, ¿no? Y podemos hablar también de los delitos que se están dando a través de las redes en contra de niñas, niñas y adolescentes, ¿verdad? Como el grooming, en el cual también se le ha dado muchas campañas de prevención, pero que son importantes mencionarlas porque es a través de los sistemas de información. Por lo tanto, necesitamos como Estado, a nivel país, tener políticas criminológicas que nos Claro. ayuden a prevenir, ¿verdad? A mitigar y a controlar este tipo de delitos. Y yo les mencionaba ayer a ustedes, ¿verdad? El tema de cuando leí toda la política nacional de seguridad en Guatemala, donde solo nos hablan de la ciberseguridad en 4 líneas, ¿verdad? Su importancia, cuando debe ser un eje transversal, ¿no? Sí. Estafas, ¿verdad? El phishing que se puede dar también, ¿no? El robo de identidad, de datos, que ustedes seguramente ya conocen, y todos aquellos otros delitos que se dan, que es compra de armas, ¿verdad? Migraciones, adopciones y cualquier otra cosa que se pueden dar dentro de las redes y que nos hace vulnerables en gran manera. Por lo tanto, las recomendaciones es hacia los padres también de controlar nuestras redes de nuestros hijos, ya sea a través de otra aplicación, ¿verdad? Que le permita un control parental, ¿verdad? De lo que están haciendo nuestros hijos ahí. De hecho,
hay juegos en línea donde se pueden hacer contacto con otras personas. Sí. Y estoy seguro de que la mayoría de padres no se están dando cuenta de eso. Están haciendo contacto de gente de otro país con nuestros hijos, ¿ya? Entonces ahí es donde hay que encender nuestras alarmas en todo este mundo digital que es bueno, ¿verdad? Que es bueno porque nos permite hacer este tipo de intervenciones como la que tenemos ahora y cualquier cantidad de actividades que nos ha permitido poder avanzar. Sin esto, nosotros como país tampoco avanzaríamos. Todos, la Claro. mayoría que estamos haciendo trabajo en casa, estamos avanzando, ¿verdad? Sí, y ahí, Gracias a Edgar, esto. perdón que te interrumpa, y ahí obviamente está el análisis de riesgos que hay que hacer siempre, ¿verdad? Porque en la vida alguien puede decir, no, pero es que lo cibernético es lo que ahorita representa un riesgo, pero no, o sea, y en países como los del Triángulo Norte, sobre todo, que tenemos las tasas de homicidio más altas, salir a la esquina es un riesgo, pero generalmente las empresas, y ahí vamos a hacer el switch con José, me imagino que ahorita a ti te tocó, perdón, vivir como ese cambio brusco, ¿no? Muchas empresas quizás comenzaron a prepararse, pero algunas otras no. ¿Cómo viste tú, José, ese cambio en el paradigma de estar en la normalidad, la nueva normalidad? Pues bueno, gracias por el espacio. Pues sinceramente el tema de transformación a esta nueva normalidad en efectos de pandemia, pues trajo para muchas organizaciones primero una desestabilización de lo que nosotros conocemos como nuestro contacto día a día, ¿verdad? Latinoamérica y principalmente nuestra región, Centroamérica y Caribe, tiende mucho a formalizar sus relaciones interpersonales por medio de contacto físico y sacar de esa normalidad a personas de cualquier índole de compañía, pues es complicado porque también tenemos muchos recursos que hasta el momento tienen que mejorar también para procesos de cumplimiento gubernamental. Precisamente Edgar hablaba de nuestras leyes y nuestras bases de cumplimiento a nivel gobierno no estipulan de ninguna manera procesos de transformación digital que nos ayuden a nosotros también a ser más ágiles en el sentido de entrega de los servicios, ¿verdad? Entonces, este proceso de transformación y cambio nos trajo a nosotros también bastantes retos, principalmente en el tema de cómo garantizamos la continuidad del negocio, cómo hacemos que los negocios se sientan tranquilos, que la operación y las altas gerencias estén de alguna manera tranquilos, a gusto y sobre todo respaldados por medio de un sistema, cuando a nivel cultura estaban acostumbrados a yo firmo el documento, yo veo el equipo, yo levanto el teléfono y ahora es una videoconferencia, ahora es te envío el documento para que lo firmes digitalmente o lo aprobes digitalmente en un sistema. Todo esto vino a transformar, ¿ya? Muchas de las organizaciones le estaban apostando a temas de continuidad de negocio, pero ninguna creo que estaba preparada para un tema de aislamiento social total. Entonces, esta otra parte también trajo para las organizaciones consecuencias, pues. Y obviamente en el marco de cómo lo vivimos nosotros en el tema de consultoría, ¿ya? O en el tema de aplicación de las estrategias, pues básicamente fue la parte de ser un mediador. Si lo vemos desde el punto de vista de cómo lo ejecutamos, pues te lo puedo traducir de una manera bien sencilla, como director de orquesta. El director de orquesta sabe cuántos instrumentos tiene que tener por área y conoce muy bien, según la estructura de cada uno de los negocios o de las locaciones sobre las cuales se va a presentar, para definir cuántos músicos va a tener. Lo mismo sucede en estas áreas, pues obviamente la empresa se tiene que enfocar en darle a las compañías que nos buscan esa solvencia, ¿verdad? Esa seguridad de saber que nosotros conocemos su negocio y le vamos a recomendar qué acciones tomar para poder llegar a subsanar todas estas brechas que podrían llegar a tener en el tema
de compartir información o el desarrollo de nuevas tecnologías que garanticen que puedan trabajar de manera remota. Como bien lo decías en un inicio, muchas empresas le apostaron al tema de, bueno, nos comunicamos vía VPN y vía VPN traemos la información o utilizamos la información. Pero otras empresas se vieron en necesidades mucho más grandes en el sentido de venir y decir, bueno, todas mis aplicaciones son a un cliente-servidor, necesito realizar otro tipo de conexiones, necesito garantizar que la información no se va a filtrar, necesito también garantizar que las personas que se llevan su equipo portátil no se vayan encriptados, tengan niveles de cumplimiento. En los temas de Latinoamérica creo que todos estamos muy alineados a una misma manera de administrarnos en los temas de banca y telecomunicaciones, en donde nos rigen algunas leyes homólogas, ¿verdad? Entonces, las empresas que de alguna manera ya le habían apostado a temas de cumplimiento, pues sufrieron menos que otras, pero sí hubieron empresas que vieron esto como un reto y la parte positiva de todo esto es que ahora estas empresas están viendo que este reto trae beneficios también para uno, ¿verdad? No solamente es el tema del cuidado, sino que ahora ven que ese cuidado también trae beneficios, como tener mayor capacidad operativa del personal, sabiendo que se pueden extender un poco más las jornadas, o haciendo jornadas mixtas, o ¿Se simple y puede sencillamente... explotar más? Sí, de alguna otra manera no es el término de explotar, sino que el término de conjugar esa parte de la convivencia en casa, porque también esta situación no es una situación de, todos le llamamos teletrabajo, pero el teletrabajo es trabajar en donde uno esté en un horario y definir estrategias de trabajo. Pero esta situación nos trae a muchas cosas muy diferentes, porque recordemos que también convivimos con más personas dentro de nuestra propia casa. Tenemos necesidades muy diferentes a las cuales estábamos acostumbrados, a los que trabajábamos de manera remota y trabajamos de manera diario, pues sabíamos que empezábamos la jornada a 1 hora, llevábamos sesiones, desarrollábamos cierto horario y eso nos disciplinaba. En esta situación, pues hay algunos que tienen que atender la clase virtual del hijo o las amas de casa tienen que preparar el almuerzo para la familia. Son situaciones que lo sacan a uno también del entorno de confort que uno tenía dentro de la oficina. Y por eso mismo, las empresas creo que ven beneficioso el tema de una persona ejecute un proceso de control que le dé esa claridad para poder desarrollar una estrategia que le dé la comodidad al empleado de poder gestionar un proceso de trabajo a distancia de una manera oportuna. Con el tema de seguridad, de lo que precisamente hablaba Edgar, ¿verdad? Que es una de las grandes brechas, ¿verdad? O sea, sabemos que dentro de la cadena de custodia de información, pues el eslabón más débil siempre va a ser el usuario final, ¿ya? Porque podemos tener cualquier cantidad de herramientas, podemos tener las herramientas top para garantizar que no se va la información y no se fuga, pero si no tenemos un usuario concientizado, un usuario que tiene poder de conocimiento de las normativas o un usuario con conocimientos para saber qué puede ser un phishing, qué puede ser un ataque dirigido o simple y sencillamente detectar todo aquello que él puede notar anómalo, pues es muy, es muy oportuno, ¿verdad? Entonces, creo que el mensaje acá es, primero que todo, las empresas le están empezando ya a apostar al tema de transformación digital y la verticalización de los servicios para que la nueva normalidad, porque esto va a ser así, la nueva normalidad se vaya manejando de una manera parcial en el sentido del teletrabajo y el trabajo en oficina. Y al mismo tiempo también le están apostando a hacer un redimensionamiento de su estructura a nivel de infraestructura para conocer cómo y garantizar cómo la comunicación y el teletrabajo garantiza la continuidad operativa. Sí, claro.
Y bueno, y mencionaste un tema muy importante, que es el tema cultural. Y yo me atrevo a decir que obviamente las grandes empresas de alguna forma han venido trabajando en esa creación de la cultura de la seguridad de la información, pero la realidad es que si hablamos de la capa de pymes, no necesariamente es que estén dando todas las facilidades en cuanto al teletrabajo per se y también al tema de la seguridad. Yo en este caso Correcto. siempre pongo de ejemplo la sociedad chilena, porque he tenido el placer de estar en Chile, de trabajar en Chile, y ahí le preguntaría a mi amigo Huguito, ¿cómo han vivido el tema en Chile en cuanto a la seguridad, tanto de ese cambio en las empresas al teletrabajo, como la misma sociedad en sí en cuanto a tanta app que ha salido y el boom de la digitalización un poco alocada que se ha dado? Sí, Daniel, y un poco lo que estaban comentando José y también Edgar, ha sido un cambio pero abrupto, disruptivo, ya que a ver, hagamos un poco de historia. Bueno, o sea, no recordando un poco de fechas, en octubre del año pasado hubo un estallido social acá en Chile, justamente reclamando, eh, llamémoslo así, por problemas sociales, como mejor educación, mejor servicio de salud, el sueldo mínimo. Entonces, cuando hubo ese estallido, hubo muchos disturbios a nivel no solamente de Santiago, sino del país, y se declaró toque de queda. Entonces, en ese momento, algunas empresas tomaron la decisión, no el teletrabajo, sino de promocionar todo el tema de la venta online. Hay algunas que lo hicieron. Y luego apareció el COVID-19, que llegó en marzo, finales de marzo, acá a Chile. Y las empresas que no se subieron al carro en octubre del año pasado, tuvieron que hacerlo pero de manera inmediata, ¿ya? Y desordenada. Y un poco lo que han comentado ustedes, comenzaron a colapsar todas las redes de comunicación, ¿ya? Porque el producto que se diseñó y que se vende es Internet Hogar, ¿ya? En la cual uno lo dedica básicamente a hogar, a estar viendo televisión por cable o estar haciendo actividades recreativas, ¿ya? Juegos, pero que de pronto ahora se haga el teletrabajo, en la cual hay como 5 o 6 personas que están viviendo en la casa, que además de hacer teletrabajo están haciendo estudios escolares o universitarios, entonces comenzó a colapsar la comunicación. Y hay otro elemento no menor relacionado con el tema de lo que estamos viviendo. Cuando se habla de teletrabajo, se habla que es el trabajo desde el hogar. Y las casas o viviendas no están preparadas desde el punto de vista físico y ergonómico, ¿ya? Entonces, bueno, la gran mayoría está trabajando, haciendo teletrabajo desde el comedor de su casa, ¿ya? Y el comedor no es un escritorio de partida, ¿ya? Y como mencionaba muy bien, el tema de la seguridad también, ¿ya? Entonces uno está haciendo teletrabajo y está traficando datos de la empresa. Entonces, no se considera conceptos básicos de seguridad, como se menciona antivirus, o sino una VPN, en la cual se proteja el tráfico de la información, de los datos. Y eso ha conllevado a una serie de rupturas de mecanismos de seguridad. Pero hay un poco que quiero agregar o complementar lo que estaba diciendo Edgar al inicio. Yo creo de que la gente el ladrón cuando quiere entrar, no va a entrar por la puerta de tu casa, ni por la ventana, va a entrar por los lugares más insospechados, ¿ya? Y me acuerdo de que un tiempo atrás, nosotros vivíamos en un departamento en un tercer piso, y entraron a robarnos a un tercer piso. Y uno dijo, el hombre araña. No, sino que simplemente vio la oportunidad y entró por la ventana del tercer piso. Entonces no me extrañaría que puedan llegar a un cuarto piso,
pero a lo que voy. Entonces, las medidas no son suficientes y por eso, y luego han aparecido muchos mecanismos de seguridad de las viviendas, en la cual uno dice, le pone alarma, y yo fui agregando, investigando más, son mecanismos disuasivos, pero no son suficientes. Entonces también uno puede encontrar, no soy experto en ciberseguridad, pero a lo mejor las herramientas no son suficientes, ¿se dan cuenta? Entonces, viene un tema de lo que mencionaste tú recién, Daniel, la importancia de la cultura, que la gente sepa cuidar sus datos personales, y son datos sensibles, además de dar el número de identificación o la clave de tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ¿ya? O la clave de acceso a tu cuenta de correo, ¿no? Entonces, por eso ya han habido tantos videos, no solamente en Europa, en Norteamérica, acá en Sudamérica, de pronto entrevistan a la gente en la calle y le preguntan sobre la clave, pero es gracioso cómo la gente cae tan cándidamente cuando le pregunta, ¿usted maneja clave de acceso? Obvio. Y de seguro que es el nombre de su perro, ¿cierto? No, es el nombre de mi gato. ¿Y cómo se llama su gato? Se llama Pepito. Ay, mire, ¿sabe qué, señorita? Acaba de difundir la clave de su mascota de sus redes sociales. Así que le recomiendo que cambie inmediatamente la clave. Pero imagínate, pues, está difundiendo la clave y más aún con una clave que sea bastante sencilla, que el nombre de la mascota, el nombre del hijo, de la hija, del esposo, de la esposa. Entonces yo creo que hay un tema de cultura, ¿ya? Un tema de cultura y el hábito de estar cambiando constantemente la clave de acceso. Y podemos estar enumerando una serie de situaciones bastante anómalas, pero a pesar de eso, acá hay mucha difusión respecto a cuidar las claves, por ejemplo, ya en los bancos y las instituciones de salud, las ISAPRES, prestadores de servicios, difunden mucho el tema y que uno debe cuidar y que debe cambiar constantemente las claves. Eso podría decir, es cierto, acá en Chile existe un marco regulatorio y se está próximo a promulgar la Ley de Protección de Datos Personales y se está usando mucho la normativa ARCOP, ¿ya? Pero no es tan masivo, ¿ya? Pero al menos hay conciencia de proteger los datos, ¿no? Y eso, yo creo de que acá al menos en Chile está bastante, no digo bastante avanzado, pero sí al menos están las bases fundacionales, ¿ya? Y que eso va a servir a tener el cambio de cultura, porque de otra manera no se va a aprender, ¿ya? Y cuando le roban, te vacían la cuenta corriente o te clonan la tarjeta, y ahí te das cuenta, es que debí haberlo cambiado, ¿eh? Y hay gente que sale a la calle en la billetera, llevan todas las tarjetas. No sé por qué llevan todas las tarjetas. Y ¿Ya? ahora ni siquiera salir a la calle, porque esa Sí, misma práctica de llevarla en la sí, billetera es grabarla por default, ¿verdad? En el navegador de Internet. Yo también. a Carlito siempre le pregunto por lo del tema HIPAA, porque obviamente él trabaja con este tema, ¿no? Y el otro día con Carlos Artiga participamos en un webinar que creo que está muy interesante y en el que abordamos desde el tema ético también, el tema legal, ¿no? Entonces, bueno, Carlitos, ¿tú cómo ves este tema de los vacíos legales que tenemos y tu experiencia, obviamente, desde la práctica de la seguridad y privacidad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mira, fíjate que yo he escuchado mucho temas ahorita tecnológicos, cómo protegernos, pero realmente he visto que adicionalmente al tema de ciberdelito, no veo tampoco regulaciones para privacidad, ¿verdad? Por lo menos en muchos países de Latinoamérica. Hablando en este caso específicamente en Guatemala, ¿verdad? Que es donde yo vivo. Privacidad de datos es algo que no está regulado en ningún lado. Muchas personas, ahorita con la pandemia, muchas personas lanzaron sus sitios web incluso, ¿verdad? Tiendas en línea, donde podemos comprar cosas y todo. Pero ¿dónde está el tema de privacidad? Ese es un tema que está faltante ahorita, por lo menos en el marco regulatorio. Bueno. Definitivamente,
concuerdo con los panelistas de que el eslabón más débil en algún momento es, o siempre, mejor dicho, ¿verdad? Es el humano, ¿verdad? Y muchas veces la seguridad la dejamos a la buena voluntad de las personas también. Entonces ahí es donde se vuelve crítico que tengamos concientización, de que podamos crear una cultura también en nuestro entorno, ¿verdad? Hacer un entorno seguro o crear un entorno seguro para nuestros usuarios, para nuestros clientes. No es únicamente un entorno tecnológico, sino que también es cultural, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos de que un control técnico nos va a poder ayudar, pero entramos allá a los temas de cómo identificar amenazas, o muchas veces muchas personas por temas de complejidad en la tecnología, ¿verdad? Esto sí es a nivel de diseño, por complejidad en la tecnología, prefieren sacrificar la parte de seguridad y hacer algo un poco más ágil, ¿verdad? En temas regulatorios, digamos, hablando puramente en temas de privacidad de datos, son muy pocas las regulaciones que existen actualmente. Bien lo mencionaste, una de ellas puede ser HIPAA en algún momento, sin embargo, esto es algo que aplica únicamente a un país, ¿no? No es algo que, pues, sistemas de salud, aplicaciones de salud, consultas en línea, todo esto, pues tenemos en todos los países ahora, más ahorita con la pandemia tenemos por todos lados, pero no tenemos un marco regulatorio, ya sea para información médica relacionada a tu salud o privacidad puramente de tus datos, ¿verdad? Por ahí creo que Edgar fue quien mencionó un poquito sobre las aplicaciones de FaceApp y las aplicaciones para COVID que se han lanzado, no únicamente en Guatemala, en El Salvador también se lanzaron en muchas partes del mundo. Esta es una empresa que está en California, si mal no recuerdo, son de Silicon Valley. Y pues ellos han tenido mucho problema por el tema de privacidad. Y estamos hablando que es una empresa que está en California, y en California hay regulaciones para privacidad de datos, ¿no? Muchas personas se preocuparon en ese momento por el tema de la aplicación de COVID. Sin embargo, como bien lo mencionó Edgar en su momento, FaceApp tal vez pedían más permisos incluso que la aplicación que quería implementar el gobierno en algún momento, o Facebook o Instagram piden el mismo o más acceso, ¿verdad? Y pues nadie lee las letras pequeñas del contrato nunca, ¿verdad? Es muy, muy difícil. Entonces, parte de la concientización que deben de tener las personas es un entorno seguro, ¿verdad? Cómo reconocer amenazas, cómo tratar sus datos personales. Eso es súper importante, ¿verdad? No únicamente decir voy a poner una contraseña segura, sino que a quién le estoy compartiendo mi información, ¿verdad? Vemos que no únicamente pueden haber campañas de phishing luego de nosotros compartir nuestra información, hay mil riesgos asociados a la privacidad de los datos, ¿verdad? Una es la venta en el mercado negro, otros son empresas pues, que en algún momento sobreviven únicamente de la indexación de información, ¿verdad? Es muy, muy delicado este tema. ¿A quién le estamos realmente compartiendo? ¿Qué tipo de acceso le estamos dando a las empresas, a las personas sobre nuestra información? Recuerdo que en el webinar anterior platicamos un poquito bueno, es necesario compartir cierta información porque tenemos que hacer tabulación de datos para saber cómo está la pandemia, dónde están los casos de mayor impacto, todo esto, ¿verdad? Pero sí es cierto que nosotros estamos compartiendo nuestros datos personales, nuestra información médica, pero también tenemos que ver, y aquí es donde entra el marco regulatorio, qué leyes nos están apoyando y qué leyes están protegiendo nuestra identidad, ¿verdad? Que es realmente el tema que tenemos que trabajar en algún momento. Muchísimas gracias. Bueno, el tiempo se ha ido volandísimo, no volando, sino volandísimo. A mí me gustaría, antes de dejar un espacio para las preguntas, tal vez vamos a tomarles 10 minutos más a los asistentes que muy amables nos acompañan. Me gustaría que se tomaran 2 minutos cada uno para dar sus recomendaciones a quienes nos están escuchando en este momento, ¿verdad? Sobre cuáles son esas medidas que uno debe tomar
en cuanto a la privacidad de su información, que es una dimensión, y en cuanto a la seguridad de sus datos como la segunda dimensión. Quizás comenzaríamos con Carlitos al revés de la ronda. Conmigo, ok. Bueno, yo creo que recomendaciones van a haber muchísimas y creo que cada quien vamos a tener muchas que compartir, pero realmente, primero, ¿con quién compartimos nuestra información? Mencionamos al principio de esta charla que nada es gratis en esta vida, ¿verdad? Si yo bajo un PDF, una película, un juego, aparentemente es gratis, pero realmente estoy sacrificando algo más, ¿verdad? En algún momento voy a sacrificar mi privacidad, voy a sacrificar, no sé, accesos en mi smartphone, accesos en mi equipo, en mi laptop. Tenemos que ser muy cuidadosos realmente de qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Si por un lado estamos diciendo, hay aplicaciones que nos están espiando, realmente todas las aplicaciones nos espían, ¿verdad? Es así de negro el panorama, ¿verdad? Realmente así de paranoico. Realmente es así. Todas las aplicaciones nos espían. En algún momento permitimos compartir información y todo esto. La segunda recomendación es técnicamente, ¿verdad? Técnicamente nuestros equipos siempre tienen que tener un antivirus, al menos como base, lo mínimo. Tenemos que tener contraseñas fuertes. No debemos revelar estas contraseñas, no las debemos guardar en lugares donde sean accesibles o que no estén protegidos, ¿verdad? Algo que yo recalco mucho en la empresa donde trabajo es cierto que ahorita estamos tal vez trabajando desde casa, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos una política de escritorio limpios, que no únicamente trabajemos y tengamos acceso a la información que debemos tener, ¿verdad? Eso se le conoce como el least privilege en inglés, ¿verdad? Tengo que tener o dar acceso únicamente a lo que es necesario. Si no es necesario, no lo tengo que dar, ¿verdad? Creo que esas son como las recomendaciones generales. Y creo una recomendación puramente para las personas tecnológicas, ¿verdad? Que no se sacrifique la parte de seguridad por hacer más ágil un sistema, ¿verdad? Creo que eso sería como parte de las recomendaciones. Gracias, Carlitos. Huguito. Sí, y quiero, bueno, Carlos ya lo mencionó casi todas las recomendaciones, pero yo complementaría un poco lo que dijo Carlos, en el sentido de que esto lo aprendí por la práctica, y ahí le voy a compartir este conocimiento. Uno debe manejar por lo menos un juego de 4 claves, mínimo. Porque ¿qué sucede? Cuando uno ingresa una clave, y esa clave tiene vigencia 6 meses, por dar un ejemplo, y de pronto el sistema le lanza el mensaje. Tiene que actualizar la clave. Y es ahí donde el usuario se pone a pensar, ¿y qué clave le pongo? ¿Qué clave le pongo? Y le pone cualquier clave. ¿Y qué sucede? Me olvidé la clave. ¿Cierto? Entonces, en cambio, si uno maneja un set de 4 claves, y ahora estoy usando la 1, uso la 2, uso la 3, uso la 4 y de ahí vuelvo, ¿ya? Que son, entre comillas, son fáciles de recordar, ¿ya? Y como un poco complementando que sean unas claves fuertes. Yo diría básicamente eso y es cierto lo que dice Carlos, ¿no? Estar bajando en el teléfono celular y comienzo a bajar tales aplicaciones, únicamente bajar lo que sea necesario, bajar lo que sea necesario. Y el computador también, y tener, como conversamos el otro día contigo, Daniel y Jocelyn, oye, compremos un antivirus, no pirateemos un antivirus, ¿no? Porque al final de cuentas es una puerta que no tiene seguridad, ¿ve? Entonces yo diría que hay que invertir por la seguridad, eso. Totalmente. Hay gente que dice, le voy a hacer una actualización a mi computadora y se la voy a mandar a alguien para que le ponga un antivirus, dice, en lugar de, obviamente, pagar por ello, ¿no? José, ¿cuáles son tus recomendaciones en cuanto a la privacidad y con respecto a la seguridad? Bueno, creo que Carlos y Hugo hablaron muy bien de los aspectos que uno tiene que controlar, pero hay un aspecto también muy importante que es documentarse y estar consciente de lo que uno necesita y saber si en realidad uno necesita esa aplicación. Ya bien lo mencionaba ahí Edgar, que muchas de las aplicaciones traen funciones por detrás, principalmente en el tema así como lo del Face App, reconocimiento facial
y un grabado de información que estás regalando, básicamente para un análisis biométrico de tu rostro, pues tenemos que estar conscientes de qué es el alcance que puede llegar a tener la aplicación o simple y sencillamente la información que vas a compartir. Eso es fundamental. También lo que decía Carlos, ¿verdad? No todo en esta vida es gratis. Muchos dicen el app es gratis, pero detrás del app viene la minería de datos donde comparten tu ubicación, le servís a ellos de motor de búsqueda para mejorar mapas de ubicación o inclusive tendencias de tus visitas y después milagrosamente tu Facebook te empieza a recomendar el restaurante por el que pasaste enfrente y nunca lo habías visto, o simple y sencillamente hay una anécdota con un amigo que me escribió y me dice, mira, necesito comprar un regalo a mi esposa y te lo estoy escribiendo por Facebook, yo sé que a vos no te importa, pero necesito que Facebook me diga qué comprar, ¿ya? Entonces, creo que es muy interesante tomar ese tipo de prácticas y controles, porque ya uno mismo que se maneja en el mundo de la tecnología sabe que las aplicaciones por detrás traen mucha supervisión, porque al mismo tiempo también cuando nos toca armar un caso de investigación para garantizar dónde hubo una brecha de información, utilizamos esas mismas herramientas para buscar el origen del fraude, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar conscientes como usuarios que además de ser la cadena más débil dentro del el eslabón más débil dentro de esta cadena, pues tenemos que robustecernos informándonos. Creo que esa es la recomendación única que podría empoderarnos de lo que vamos a hacer. Gracias, José. Y esa parte creo que es importante buscar a expertos, ¿verdad? No a alguien que dice que sabe, ¿no? Correcto. Edgar, después de ver tantos casos de trata de personas en el Deep Web, ¿qué recomendás con el tema de privacidad y seguridad? Sí, bueno, te comento, y bien lo dijiste, hay muchos casos en los cuales tuve la oportunidad de ver que muchos de los contactos con la víctima fue a través de Facebook, ¿sí? Por lo tanto, Facebook como es una de las redes más grandes a nivel mundial, y se comparte datos personales, entonces aquí va la recomendación, ¿verdad? De evitar compartir datos muy personales, ¿verdad? Hay personas que publican la dirección de su casa o ahí pasa algo, que muchas veces se toma una foto y se ve la casa de adentro, o sea, hasta la dirección de su casa, ¿no? Entonces, una recomendación sería eso, ¿no? Que cuiden mucho esas fotografías que están publicando, están posteando, sea Facebook, Instagram y cualquier red social. Bueno, supervisar también a nuestros niños, a nuestros hijos, ¿no? Que al final eso también trae otra tarea más a los que somos padres, ¿no? De estar supervisando qué es lo que hay dentro de ese aparato electrónico que le tiene un niño, si es que lo tiene, ¿no? O en su caso, pues los adolescentes que tienen acceso a una tablet, a un videojuego, estar, bueno, antes de instalarlo, pues lo que ustedes mencionaban, ¿verdad? Siempre el tema de términos, hay que leerlos, ¿verdad? Aunque sea un gran listado con letras pequeñas y cansado, pero tenemos que leerlos, tenemos que empezar a tener esa cultura de leer esos términos, ¿no? El tema de la publicación de las fotos, ¿no? El cuidado también de las fotografías de nuestros hijos, ¿sí? Muchos padres están publicando fotos de sus hijos, o los mismos hijos ya tienen un Facebook cuando tienen 7 años, 6 años, 8 años, ¿no? Eso lo que hace ser más vulnerable esa información, ya que pues los pedófilos que están en línea, ellos están buscando y están pescando todo, se mantienen en todo el ciberespacio, ¿no? Y otro para el tema de información económico, por decirlo de esta manera, pues sería una de las recomendaciones que hago es que utilicen doble tarjeta, digamos. En una tarjeta que tengan una cuenta con muy poco dinero, ¿verdad? Que estén utilizando para compras, ¿verdad? Y que no tengan todos sus ahorros dentro de esa misma cuenta, ¿verdad? Porque si se llega a dar un phishing, porque también pues, riesgo siempre va a existir, pero digamos que no sea tan grave como para perder todos nuestros ahorros, ¿no? Siempre el control de los padres en qué amistades está aceptando dentro de una plataforma de red social nuestros hijos, ¿verdad?
que son los más vulnerables al final de todo esto, ¿no? Y eso sería, Daniel. Gracias. Bueno, uno cree que los niños son los más vulnerables, ¿verdad? Pero yo he visto ya adultos que comparten a la primera también información, ¿no? Pero Sí. bueno, muy, muy valiosas tus recomendaciones. Hoy tenemos algunas preguntas de la audiencia, cosa que nos alegra mucho. La primera pregunta es, ¿qué opinan de los esfuerzos de los gobiernos para vincular los diferentes datos que tenemos como ciudadanos, es decir, el número de identidad, registro fiscal, etcétera, como un riesgo para la seguridad de estos datos? Yo comenzaría contigo, Edgar, no sé si me quieres contestar. ¿Cuál es la pregunta? Perdón, Daniel. ¿Qué opinas de los esfuerzos de los gobiernos para vincular los diferentes datos que tenemos como ciudadanos, es decir, el número de identidad, registro fiscal, etcétera, como un riesgo para la seguridad de datos? Bueno, riesgo siempre va a haber, pero en algún momento lo platicábamos con Daniel en alguna oportunidad y era que pues hay que ver el costo y beneficio, ¿no? Va a haber un riesgo, pero también va a haber un beneficio mucho más alto, ¿no? Y ahí eso también todas las instituciones públicas deben reforzar todas sus políticas, tanto institucionales como gubernamentales, que tienen que ser parte de la gobernanza, como Daniel también lo ha mencionado en muchas ocasiones. O sea, no podemos empezar a hablar de transformación digital y empezar a unificar toda esa información si tampoco tenemos un respaldo. Yo mencionaba la política criminológica, pero dentro de la política criminológica, un eje transversal que es la seguridad de la información. Es un eje transversal. O sea, tiene que estar ahí. Si no, nunca vamos a poder unificar todos esos datos, ¿verdad? Siempre van a estar vulnerables. Entonces, es importante el esfuerzo que deben hacer los gobiernos para, primero, tener un marco que les ayude a respaldar eso. Y solo mencionaría que en Guatemala, pues apenas está por ahí una iniciativa de ley que valdría la pena que lo leyera, es la 5601, que es la Ley de Prevención y Protección de Ciberdelincuencia, que pues ya es algo. No, tal vez no lo es del todo lo mejor, ¿verdad? Pero se quiere empezar con algo. Lo malo es de que esto que debería ser de urgencia nacional para que lo aprueben los legisladores, porque todos nuestros datos ahora se están moviendo más en todo el ciberespacio, no lo hacen, ¿no? Pero ahí ya van otras cosas de por medio. Otros 10 pesos, como decimos, ¿no? La siguiente pregunta es, si todas las apps o software nos espían, ¿qué sistema operativo base recomendarían adicional de la supervisión de los equipos por medio de los antivirus? Esa se la dejaría a José, quizás. Bueno, pues sinceramente creo que el recomendar un sistema operativo base o tener una inclinación hacia un sistema operativo como base para poder mitigar algunas funciones, creo que no es lo ideal, sino que aquí lo ideal es verificar qué mecanismos de protección puedo eh, recomendar como para poder garantizar un mínimo impacto. Creo que en el ambiente y en el mundo en el que estamos viviendo actualmente, es un riesgo inherente el tener un teléfono celular en la mano y saber que el teléfono celular, simple y sencillamente por ser un teléfono celular smartphone, ya emite señales que nos pueden generar coordenadas e inclusive existe la ley de regulación de la Superintendencia de Telecomunicaciones que garantiza que esa información se resguarda durante un periodo de tiempo. Ya es un riesgo inherente de operar, ¿ya? Entonces no lo puedes garantizar por medio de, no puedes decir, bueno, si tengo un Android, mitigo tal riesgo, o si tengo un Apple, o si tengo iOS, tengo otro, mitigo tal otro riesgo. Creo que aquí la base es tener la conciencia de qué es a lo que uno está expuesto y qué es lo que uno puede tolerar, ¿ya? Con el tema de garantizar la seguridad de la información, pues creo que las mejores prácticas son, primero,
no tomar los notepads ni de las aplicaciones de escritorio como las computadoras o los gestores de texto de, de nuestros equipos celulares para almacenar información delicada. ¿Ya? Anteriormente hablábamos mucho del tema de que en un post-it dejo yo pegada ahí mi contraseña y ahí se queda, y ahora lo hacemos en un notepad dentro de una computadora, ¿verdad? ¿Ya? Creo que esa no es la práctica, la buena práctica, sino que tenemos que ser, muy bien lo hablaba Hugo, ser un poco más ágiles en el tema del juego mental, ¿verdad? O sea, utilizar un bloque de 4 contraseñas, muy buena práctica, y posiblemente yo lo haría con la complejidad de mover lo que puse en el inicio, ahora lo pongo al final, y lo que puse al final lo pongo en el medio, y situaciones de ese tipo para que eso ya se vuelva una combinación que no solamente le da un juego de 4-1, sino que si lo puede mover uno en triangulación, le da hasta 36 posibilidades de mix de contraseñas, ¿no? Eh, Y hasta eso es algo, entretenido es. sí, Hasta y, entretenido se vuelve, ¿no? Estar ahí jugando como Sudoku, ¿eh? sí, y por último, creo que lo más importante de todo esto en áreas de protección, el latinoamericano está muy acostumbrado en los temas ya muy de casa, eh, a venir y decir, bueno, voy a comprar mi computadora, pero cuando compramos la computadora, compramos con un sistema operativo base y se nos olvida todo lo demás. La computadora tiene que tener un programa de redacción de documentos, que tiene que tener un programa de redacción de tablas, de ejecución de tablas, y que tiene que tener un antivirus. ¿Y qué es lo que pasa? Eso incrementa un poco el costo. Y en Latinoamérica se da mucho, pero si lo bajo del internet, ahí lo encuentro craqueado o lo encuentro gratis. Pues creo que ahí es donde tenemos que prestarle mayor atención. Cuando vayamos a hacer una inversión de tipo tecnológico, tenemos que garantizar también que esa inversión va a estar respaldada por un sistema de protección que al mismo tiempo sepamos que va a estar en línea y que va a estar con las licencias del caso, ¿verdad? Muchas gracias. Y ahí hay un tema importantísimo porque es cultural, ¿no? Y los latinoamericanos somos así como le encontramos la vuelta a todo, ¿no? Y ahí hay una pregunta, y esto se la pediría a Hugo que nos la responda, que es respecto a la cultura del uso de la seguridad. ¿Cómo hacemos? ¿Qué metodología recomendarías para ir creando esa cultura de la seguridad, Hugo? Yo creo que es un tema, aunque le parezca mentira, bueno, pasa por la educación, ¿ya? Y programa de difusión por todos los medios, pero no solamente la televisión o la radio, muchas veces las redes sociales. ¿Y saben qué? Aunque le parezca mentira, la educación tiene que empezar por los pequeños, por los niños más chicos. Y ellos toman conciencia, ¿ya? Y de pronto, cuando reciben esos programas de capacitación, los más pequeños, de la básica o de la primaria, y le dice, papá, mamá, no tengas como decía recién José, no pongas tu clave en ese papel, tienes que guardarla. ¿Ve? Entonces, y es impresionante que cómo los niños captan esa educación y lo difunden a los más adultos. Entonces yo creo que tiene que haber una campaña a nivel escolar, llamémoslo así, en una edad muy temprana. Ya, papá, mamá, ¿sabes qué? Escuché de que no hay que bajar las aplicaciones en el celular. Y yo veo que tú estás pegado al celular y estás bajando muchas aplicaciones y muchos juegos, no hay que bajarlos. Entonces yo creo que esa es una buena metodología, empezando de manera muy temprana en los colegios. Yo diría que yo creo que es la más efectiva, empezar con ese tipo de educación. Eso. Gracias, Huguito. ¿De Eso qué? es definitivamente muy útil. Le voy a dejar a Carlos las más fáciles, que es recomendaciones. La gente siempre nos pregunta cuál es el mejor antivirus, preguntan cuál es el mejor antivirus que existe en este momento para usuarios domésticos, imagino, y para empresariales puede ser también. Y ¿qué IDs recomiendas para monitorear la red?
Bueno, creo que es una pregunta bastante técnica, ¿verdad? Voy a empezar con el IDS. Bueno, hay muchos en el mercado. Yo personalmente me gusta mucho utilizar Snort, que es una aplicación, es un IDS que es open source y que pues tiene muchas reglas para poder hacer detección de intrusos y se actualiza seguido, ¿no? Ahora con lo del antivirus, yo realmente no me iría por una marca en especial, decir, bueno, les recomiendo X, Y o Z. Con lo del antivirus, yo creo que es más que todo una recomendación como lo que hablábamos del sistema operativo, para que no vaya a ser un antivirus pirateado. Lo primero que tendría que cumplir, ¿verdad? Lo segundo es un antivirus que tenga protección de ransomware, ¿verdad? De secuestro de datos, que es uno de los riesgos más latentes ahorita, ya sea para uso doméstico o empresarial. Y lo tercero es un antivirus que puede hacer monitoreo también de Internet, ¿verdad? Y a esto me refiero, si yo estoy navegando un sitio, que el antivirus sea capaz de poder ver si ese sitio está mal categorizado en el Internet para por lo menos advertirme de que ese sitio es de dudosa reputación, ¿verdad? Porque eso básicamente nos puede ayudar a prevenir muchos riesgos más de phishing y otras cosas más, ¿verdad? Entonces, tal vez no es tanto por marca, es más que todo por las características del antivirus. Muchas gracias, Carlitos. Les agradezco mucho a todos el panel. Yo creo que este tema da para hablar 3 horas más, ¿verdad? Porque hay mucho caso específico del que uno puede hablar mucho. Y bueno, realmente creo que vamos a seguir en esta línea de seguir la evangelización, decimos nosotros, en estos temas porque son súper importantes. Y solo quisiera entonces cerrar dejándole las palabras de cierre a nuestro partner de Grupo ESIS, Jorge, las palabras de cierre de este webinar, de este conversatorio. Decir bueno, agradecer más bien a Inca Strategies también, Grupo ESIS, por auspiciar este tipo de eventos, junto con Desiscom, que más que vender cosas, tenemos un compromiso real de impulsar la transformación digital y segura, ¿no? Adelante, Jorgito. Muchas gracias. Gracias a todos. Excelente conversatorio. La verdad es que veo 2 puntos de vista acá bien importantes que hay que tomar en cuenta. Está el punto de vista del corporativo, que son todas las empresas que ya han venido trabajando por muchos años, temas de seguridad, consultorías, tienen equipos de trabajo especializados para eso. ¿Por qué? Porque de alguna forma ya saben el valor de la información. Ellos tienen la conciencia del costo de la información. Entonces, este punto de vista ahora se agilizó. ¿Qué es lo que ha pasado? Una experiencia personal es que empresas que el año pasado estaban trabajando en proyectos que para ellos iban a ser muy ambiciosos y verlos a largo plazo, los tuvieron que agilizar. Digamos, proyectos de doble factor de autenticación, poder controlar a su gente que está fuera de la corporación, los tuvieron que agilizar. ¿Verdad? Ese es el punto de vista corporativo, tuvieron que agilizar. Y está el punto de vista de la persona que está en el hogar. Es muy importante entender el valor de la información que nosotros manejamos en nuestros hogares, en nuestras computadoras, que es lo que han hablado los panelistas, ¿verdad? Entonces hoy creo que ya estamos haciendo conciencia al usuario final, es muy importante tenerla. Y lo más importante, algo que hablaban, y me gustaba mucho la respuesta de los panelistas a la hora de que recomendaban un antivirus o un IDS, es que no se habla de una marca en específico, sino que se habla del uso de la marca como tal. Tú adquieres un antivirus y tienes que tener los conocimientos para poder hacer que ese antivirus funcione bien. Eso es muy importante. Entonces, las grandes corporaciones ya tienen a sus aliados, ¿verdad? Y también ustedes hablaban, los panelistas hablaban de que debemos de ser asesorados, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Las grandes corporaciones ya se asesoran. Tienen gente como las personas que ustedes ven en este panel, que son especialistas en seguridad. Tienen conocimientos de estándares de seguridad, ¿verdad? Entonces, ellos ya saben hacia dónde ir. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros ahora en el hogar, en lo individual, nosotros que manejamos la información de nuestra corporación? Es también asesorarnos y muy importante leer, pero también hay empresas, ¿verdad?, que están brindando estas asesorías. Entonces, cierro con esto. Somos una empresa
que definitivamente podemos colaborarles tanto en la corporación como al pequeño usuario. Estamos trabajando fuertemente en integrar soluciones que ya hemos venido manejando durante el tiempo, pero eran muy ambiciosas, ¿verdad? En ese tiempo, esto se aceleró y ahora son de prioridad, ¿verdad? Entonces, a sus órdenes y gracias, excelente panel y que tengan buena tarde. Gracias a todos, un abrazo fuerte, cuídense mucho y cuiden sus datos sobre todo. Hasta pronto. Chao, gracias. Que estén bien.